Hola jóvenes, bienvenidos al proyecto número 3. El que busca, encuentra. Práctica social del lenguaje, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. Tipo de texto informativo. Ámbito, estudio. Propósito, conocer un tema ampliamente consultando en diversas fuentes confiables. Aprendizaje esperado, elegir un tema y hacer una pequeña investigación. Producto final, redactar un informe de investigación para compartir. Actividad 1. Conocimientos previos. Estas son las 4 preguntas de los conocimientos previos. Ya sabes que no hay error en la respuesta, ya que es lo poco o mucho que sabes acerca del tema. Tema 1. Uso de fuentes diversas para elaborar textos informativos. ¿Qué tal? Soy la profesora Celia Zamudio y estoy aquí para platicar con ustedes sobre el uso de fuentes diversas para la elaboración de textos informativos. Nuestro propósito es identificar las fuentes idóneas para buscar la información que necesitan. Otro de los puntos importantes es, finalmente, que puedan resumir en notas adecuadas la información que les será útil. Nosotros tenemos que entender la importancia de buscar en fuentes diversas la información que necesitamos. Sabemos que es imposible escribir si no conocemos el tema. Tienen que plantearse qué saben sobre el tema, qué necesitan saber sobre él y qué es lo que quieren informar a los demás sobre él mismo. Otro de los aspectos que necesitamos es aprender a evaluar la calidad de los materiales. Por último, es importante leer textos de fuentes diversas porque estos textos, cuando son completos y cuando son adecuados, nos permiten entender mejor las formas que la cultura nos presenta para poder usarlos como modelos. Nosotros tenemos que aprender a comparar la información de los textos diversos. Necesitamos poder elaborar tablas que nos permitan comparar esta información. Por ejemplo, si es un texto descriptivo de biología, necesitamos considerar las definiciones y los ejemplos que estos contienen. Otro de los aspectos que necesitamos evaluar es si la información es completa, si se comentan diversas perspectivas y si los textos refieren a diferentes autores. Todos los textos, cuando son buenos, nos abren las posibilidades de búsqueda sobre otros textos en relación con el tema. Una de las maneras que nos permite evaluar eficientemente los textos es elaborar una lista de preguntas y ver qué tanto el texto nos responde las preguntas que nos hemos previamente marcado. Otro consiste en comparar la información proporcionada en una tabla y ver qué tan buena, qué tanto aporta y qué tan bien escrita está. Revisar las ilustraciones y diagramas es otro de los puntos que no pueden faltar. Sobre todo, necesitamos analizar la información que contiene y la relación que guarda con el texto. No siempre las ilustraciones, los diagramas que contienen se relacionan con el texto y esto nos está hablando de textos que carecen de propósitos y líneas de argumentación definidas. Por último, tenemos que plantear cómo resumir la información y esto depende de los propósitos de nuestra lectura. Si nosotros iniciamos con una serie de preguntas, pues los resúmenes deben contener las respuestas. Si los textos son de datos y los datos son, por ejemplo, de naturaleza histórica, nosotros tenemos que recuperar la secuencia de eventos y las condiciones que dieron lugar a ellos, así como los personajes involucrados. Si los textos
son de biología. Por ejemplo, nosotros tenemos que recuperar las definiciones y algunos ejemplos claves que nos permitan entenderlo mejor. No olviden ir al portal de Telesecundaria en busca de más información sobre este y otros temas. Muchas gracias. Actividad 2. Guía para la investigación. Para esta actividad es muy importante que consideres este formato que contiene preguntas guía y un espacio para las respuestas. Este formato te va a ayudar a hacer una guía previa a la investigación. Debe contener el tema elegido, el por qué lo seleccionaste, qué sabes sobre el tema, qué necesitas saber sobre el tema, esto a partir de la formulación de preguntas o dudas que tienes acerca de este tema. Te voy a pedir en esta ocasión por lo menos 5 preguntas, pueden ser más, pero como mínimo 5. Y finalmente, ¿qué quieres informar de este tema? Tema 2. Oraciones temáticas y secundarias. Existen varios tipos de oraciones. En esta ocasión nos vamos a concentrar únicamente en 2 de ellas, oraciones temáticas y secundarias. Las oraciones temáticas se caracterizan porque se ubican al inicio de los párrafos. Generalmente expresan una idea principal o mencionan el tema del cual se va a desarrollar. Mientras que las oraciones secundarias solo sirven para complementar esa idea principal, es decir, agregan información sobre el tema. Para que quede más claro el tema, vamos a ver un ejemplo. Este es un texto que contiene 3 oraciones. Recuerda que las oraciones conforman un párrafo. Las oraciones se caracterizan porque comienzan en mayúscula y terminan en punto, ya sea punto y seguido o punto y aparte. Vamos a ver que la primera oración está subrayada con color amarillo. Significa que es una oración temática. Y las otras 2 son oraciones secundarias. Actividad 3. Identifica oraciones temáticas y secundarias. Para esta actividad es muy importante que con el tema seleccionado busques información al respecto en al menos 2 fuentes distintas. Con la información detectada vas a identificar con un color 3 oraciones temáticas y con otro color diferente 3 oraciones secundarias. Observa el ejemplo y, por favor, agrega el significado de cada color como se muestra aquí. Actividad 4. Informe de investigación. El producto final consiste en la elaboración de un informe de investigación. Los elementos que aquí te muestro son los que debe de llevar tu redacción. Varios de estos elementos ya los tienes elaborados porque a lo largo del proyecto los has realizado. Solamente es darle forma y orden como se muestra aquí. Por ejemplo, el primer elemento es un título que debe ser de acuerdo al tema, tu nombre completo, grado y grupo. El objetivo o propósito da una respuesta a la pregunta del por qué elegiste el tema. O sea, tú te vas a cuestionar y vas a decir, a ver, ¿por qué elegí el tema? Y tu respuesta que des a esta pregunta va a ser el objetivo o el propósito. La introducción debe de responder a la pregunta, ¿qué conozco sobre el tema? Lo poquito o mucho que ya sabías del tema lo vas a anotar en la introducción. El resumen es la información que subrayaste. Recuerda que vimos las oraciones temáticas y secundarias. Puedes seleccionar cierto tipo de oración para el resumen. No tiene que ser toda la información, solamente lo más relevante. El método hace referencia a las 5 preguntas que te formulaste. Solamente las preguntas, no las respuestas. El resultado viene siendo la información que obtuviste de esas preguntas que te hiciste en la guía. La conclusión tiene que responder a la siguiente pregunta. ¿Me sirvió la información? ¿Qué opino sobre el tema? Esas
preguntas son la clave para la conclusión. Y finalmente, la referencia bibliográfica. Recuerda que en el proyecto pasado vimos referencia bibliográfica. Si tienes alguna duda, puedes consultar nuevamente cómo debe de elaborarse una referencia bibliográfica, ya que de acuerdo a la fuente de información, son los datos que debe de llevar. Nuevamente te doy a conocer los rasgos a evaluar de tu producto final, con la intención de que sepas lo que se te va a evaluar, qué puntaje vas a obtener y puedas elaborar tu producto final correctamente. La mayoría de estos rasgos corresponden a los elementos del informe de investigación, salvo el último punto que hace alusión a la ortografía y puntuación. En esta ocasión voy a revisar que tu redacción tenga buena ortografía y el uso correcto de los signos de puntuación. Cada uno de estos rasgos tiene valor de 1 punto por cada sí contestado. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.